La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Bueno, pues esta tarde los saluda su hermano Rafael Flores, siempre con gozo en mi corazón de tener el privilegio de poder disponer de este tiempo para compartir la palabra del Señor, siempre con el auxilio del Espíritu Santo. Y bueno, pues esta tarde quisiéramos abordar un tema que hemos titulado Cosas que debemos desear. Y estudiando el libro de Filipenses, en el capítulo 4, nos damos cuenta de una serie de situaciones que se presentan, una serie de puntos muy importantes que trata esta porción de la palabra y quisiéramos darle un contexto al tema y vamos a empezar a leer a partir del versículo 4. Vamos a poner principal atención en el versículo 8 y 9, pero repito, quisiéramos darle un contexto y vamos a leer a partir del versículo 4. Dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay algo muy interesante en lo que acabamos de leer. Dice la palabra en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Hace algún tiempo tratamos este tema, ubicándonos precisamente en los versículos, y decíamos lo que señala la palabra, que nos regocijemos en el Señor siempre, en las pruebas, en las tribulaciones, en las situaciones difíciles, en las situaciones en donde hay gozo en nuestro corazón, en donde pareciera que todo marcha perfecto y nos enseña la palabra que en todo momento, ya sea en las buenas o en las malas, estemos agradecidos con Dios y siempre regocijándonos en que el Señor siempre está al pendiente de nosotros. Y aun cuando las cosas parecieran adversas, aun cuando las cosas parecieran contrarias a lo que deseamos y a lo que creemos conforme a nuestro pensamiento humano, que son lo mejor que nos pudiera pasar, nos damos cuenta que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, vemos que las cosas pues no son fáciles y en ningún aspecto, en ninguna área, tanto en la económica, tanto en la cuestión de salud, tanto en la cuestión incluso de relaciones personales, entre hermanos, entre familias, entre vecinos, se crea una situación de enojo, un estado de ánimo a veces difícil. Ya poco a poco sentimos que va un poco normalizando la situación, pero es algo más preocupante, ¿verdad? Porque vemos que muchas veces podemos caer en una confianza excesiva, podemos pensar que ya toda la situación se normaliza y nosotros vemos claramente que la situación no se ha normalizado, sino que sigue habiendo situaciones difíciles que tenemos que tener cuidado. Sin embargo, pues confiemos en el Señor, que el Señor nos dé la capacidad de fortalecernos, nos dé la capacidad de reencontrarnos nuevamente con esa serie de actividades que veníamos desarrollando, pero ahora
hacerlas con más cuidado. Pero bueno, dice la palabra entonces, en lo que estábamos leyendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, como que la palabra insiste nuevamente, ¿verdad? Regocíjate cuando puedas tener una situación favorable, cuando tengas una situación que no es favorable, cuando pareciera todo adverso, cuando parece que todos te han abandonado. En eso también regocíjate, porque recuerda que el Señor nunca te va a abandonar, el Señor es fiel y verdadero, y el Señor nunca, nunca nos deja de su mano, de su cobertura. Y dice más adelante, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Hermano, la serie de señales, la serie de situaciones que vienen pasando, son cosas que nos van marcando los tiempos finales, que de verdad debemos estar preparados. Platicábamos el domingo qué tan importante es que nosotros nos examinemos cómo estamos en comunión con Dios, que si verdaderamente nosotros tenemos una relación personal con el Señor, si realmente somos hijos de Dios o solamente somos simpatizantes, ¿verdad? Y platicábamos ese tema el domingo. Qué importante es que nosotros nos examinemos y que veamos que realmente hay una comunión verdadera. Porque mira lo que dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Cuando dice delante de Dios nos habla de una comunión con Dios. Cuando nos dice que sean conocidas vuestras peticiones, lo que la palabra nos indica es que estemos constantemente orando, constantemente hablando con Dios. Recordemos que la forma que podemos hablar con Dios es a través de la oración, por medio del Espíritu Santo, ¿eh? Porque no podríamos comunicarnos con el Señor si no tuviéramos al Espíritu Santo, amigo, hermano que me escuchas. Si no es así, no hay una verdadera comunión. Entonces dice más adelante, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que el mundo no conoce. El mundo conoce una paz superficial, una paz temporal, que dura tan poco, verdaderamente, que cuando nos damos cuenta vuelve a haber problemas, ¿verdad? Vuelve a haber situaciones difíciles. Pero la paz que da el Señor, esa prevalece. Aún en los problemas, aún en las tribulaciones, aún en las situaciones difíciles que se nos vienen presentando, esa paz que hay en nuestro corazón y que nace de la seguridad, de la confianza de que tenemos, de que el Señor está cubriéndonos, que el Señor está protegiéndonos. Entonces, habla de una paz en medio de los problemas. A veces ven a un hijo de Dios que aún cuando la situación parece totalmente adversa, él se goza en el Señor, ¿verdad? Decíamos, cuando tenemos la bolsa llena, cuando tenemos salud, cuando tenemos a nuestros familiares bien, pues qué fácil es ir a alabar al Señor, ¿verdad? Decía un pastor, cuando tiene la cartera llena, pues es bien fácil danzar y gritar y alzar las manos, ¿verdad? Dándole gracias a Dios. Pero la pregunta sería, ¿hacemos lo mismo cuando tenemos problemas, cuando hay situaciones difíciles económicamente hablando, cuando no estás ni seguro de poder cubrir tus pagos al siguiente mes, cuando no estás ni seguro de dónde va a venir la provisión económica? ¿Puede haber gozo? ¿Puede haber paz? La respuesta es que sí, pero cuando tienes una verdadera comunión con Dios, estás confiando en que el Señor en cualquier momento te va a dar un auxilio. Muchas veces pasa que tú te sientes solo. Siempre platico esto porque es una experiencia incluso personal. Cuando nosotros como cabezas de casa, como cabezas de familia, debemos fortalecer a nuestra familia, ¿verdad? En un ejército, si los soldados ven que el general es débil, si ven que el general está debilitado, si el general ya está cansado, o que es un cobarde, como que el soldado o los soldados van a tener la misma reacción, porque ven que su líder está de esa manera. Por eso, amigo, hermano que me escuchas, varón que me escuchas, padre de familia, cabeza de casa, oh, toma en cuenta esto, hermano, amigo. Tenemos que fortalecernos en el Señor, confiar en el Señor, saber que Él nunca nos va a dejar de su mano.
Y si Él está con nosotros, todo lo vamos a poder. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él conmigo, ¿quién contra mí? La palabra en muchos versículos nos afirma, si Él está contigo, ¿quién contra ti? En ello debemos de confiar, en que el Señor con su mano poderosa va a venir y nos va a rescatar, nos va a dar una nueva oportunidad. Y cuando tú sientes que ya no hay nada que hacer, de repente viene el Señor y te da. De la manera más inexplicable. Muchas veces ya no tienes para el sustento, incluso de alimento al otro día. Parecía muy exagerado, pero créeme lo que no es exagerado. En esos tiempos difíciles hay gente que apenas y sabe que va a tener que comer mañana. Hay gente que no tiene. A veces nos damos pues no te quiero decir el lujo, ¿verdad? Pero hacemos una situación incorrecta al menospreciar los alimentos, al despreciar los alimentos. A mí no me gusta esto, ¿va? Y siempre digo de broma, y si lo único que hubiera fuera esto. A mí no me gusta la sardina, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, y si lo único que fuera sardina, seguramente comerías, ¿no? Entonces tenemos que tener agradecimiento a Dios con lo que nos da. Y tenemos que tener confianza en que el Señor nunca nos va a dejar de su mano. Dice la palabra que el Señor nunca dejará que un hijo suyo mendigue pan. Entonces vivamos en esa confianza. No nos afanemos. No nos afanemos por las cosas que han de suceder. Dice la palabra en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Pídele al Señor, hermano. Pídele al Señor conforme a su voluntad. Por eso es bueno tener una comunión con Dios, ¿verdad? Porque de esa manera tú sabes cuál es la voluntad de Dios. Hay hijos que no le piden a sus papás porque saben que no, les van a decir que no. Porque hay cosas que no hay que pedir, porque dices, eso es incorrecto, ¿ah? Y si empezamos a conocer, como nos han estado exhortando, conocer a Dios, entonces nos damos cuenta que Dios es santo, que Dios no va a permitir que tú le pidas algo indebido. Estábamos viendo un asunto y el cliente me decía, pues ojalá salga así. Dice, primeramente Dios, me decía, ¿verdad? Y era algo que no estaba bien, ¿verdad? Y yo le dije, pues yo creo que no hay que meter a Dios, ¿verdad? Para empezar, yo no aconsejo que se haga de esa manera, yo aconsejo que se haga de esta manera. Si usted lo quiere hacer de esa manera, pues ahora sí que es bajo su responsabilidad. Pero me llama la atención porque dice, primeramente Dios, ¿verdad? Que todo va a salir bien. Es el ejemplo clásico cuando nosotros queremos meter a Dios en hacer nuestra voluntad. Dios es el que prevalece, Dios es el que determina, Dios es el que manda. Qué importante es que entendamos eso. Más adelante en el versículo 8 y 9 vamos a enfocarnos porque precisamente ahí es donde tomamos el tema, ¿verdad? Que queremos trasladar. Lo que platicamos fue un contexto, porque es importante que siempre en la palabra nosotros leamos versículos antes, versículos posteriores al tema, a los versículos que estamos tratando, o al versículo base de la plática, enseñanza, como tú gustes llamarle. Pero entonces dice en el versículo 8, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo y todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibisteis, oísteis, visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo dice, imítame a mí, pero como yo imito a Cristo. O sea, no es para honra, no es para vanagloria de Pablo, sino él decía, imítame a mí como yo imito a Cristo. Pero mira qué tremendo, porque él estaba seguro de su vivir, él estaba seguro de su testimonio. Y por eso se atreve a decir, imitadme a mí, pero se aclara como yo imito a Cristo.
Me llama la atención muchas veces los jóvenes quieren imitar a sus ídolos terrenales, quieren imitar a gente cómo se viste, cómo habla, cómo se corta el cabello. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué se toma como ejemplo esto? Ah? Muchas veces ni se sabe la historia de esa persona. Te aseguro que si estudiaran un poco y vieran la historia de esa persona, no habría tanta admiración, porque te darías cuenta que es un ser humano normal, que es un ser humano con defectos, con virtudes, y que a veces se idealiza tanto a una persona que se crea una imagen de esa persona. Y puedo dar muchos ejemplos, ¿verdad? Pero creo que no es necesario. Yo creo que hay entendimiento en que muchas veces los jóvenes toman como ejemplo un artista, un cantante, incluso un político, ¿va? Dice, yo quiero ser como él, ¿verdad? ¿Cuántos niños vemos que dicen, yo quiero ser como él? Qué hermoso es cuando un niño dice, yo quiero ser como mi papá. Porque algo ha de estar haciendo bien el padre, ¿verdad? Pero entonces dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, número 1, todo lo honesto, 2, todo lo justo, 3, todo lo puro, 4, todo lo amable, 5, todo lo que es de buen nombre, fue 6 y 7. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El tema lo titulamos cosas que debemos desear, pero para desearlas deben estar en nuestro pensamiento. Por eso dice, en esto pensar. Debemos de pensar en lo que nos señala esos versículos que acabamos de leer, sobre todo el versículo 8. Dice, piensa en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. En esto, pensar. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis, oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Quisiéramos tratar precisamente esos 7 puntos de manera un poco más detallada. Dice el primero, todo lo que es verdadero. Dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad? Dice la misma palabra, yo soy la verdad, el camino, la verdad. Eso dice el Señor Jesucristo. Él es la verdad. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocerlo y desear conocerlo. Platicaba yo con un joven y me decía, es que a mí me forzaban a venir a la iglesia. Y entonces hubo un rechazo de mi parte porque me crearon una aberración a la iglesia cuando me exigían. Y yo lo entendía y yo inconscientemente no quería ir. Todo me caía mal en la iglesia, ¿verdad? Le dije, ¿por qué te caía mal? Pues dice, porque pues esa misma imposición que me hacían, yo creo que en mí creaba cierto enojo, cierta rebeldía, y entonces yo agarré aberración en contra de la iglesia y todo lo que implicara estar ahí. Pero después vino alguien que me enseñó de manera correcta, me expuso la palabra, no me la impuso, me expuso, y empecé a tener un entendimiento. Empecé a tener un entendimiento en donde yo empecé a dimensionar el amor de Dios. Yo empecé a dimensionar lo importante que el Señor era para mi vida. Era lo más importante. Ahora yo lo estaba entendiendo. Y tristemente muchas veces preferí cosas vanas, cosas materiales, cosas terrenales, cosas superfluas, temporales, que no valían la pena. Cuando yo entendí eso, empecé a haber un cambio en mi vida y ahora yo deseaba ir a la iglesia.
Y mi mente constantemente albergaba pensamientos buenos en Dios. Y como mi mente empezaba a albergar buenos pensamientos de Dios, entonces empezó a salirse los pensamientos pecaminosos, los pensamientos que no me llevaban a nada, y empecé a tener una verdadera comunión con el Señor. Empecé a conocerlo. Entendí por qué dice la palabra respecto a Dios, respecto al Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino para llegar al Padre es por medio del Hijo. Y entonces lo empecé a entender, empecé a albergar en mi corazón. Y cuando lo entendí, dije, de todo lo que me he perdido. Y empecé a caminar en el Señor de una manera correcta. Seguramente cometiendo errores, seguramente haciendo a veces cosas que no eran agradables a Dios, pero ya estaba en el camino. Pero ¿qué es lo que había pasado anteriormente? Me querían imponer algo. Cuando el Señor viene a través de... Ahora entiendo, me decía el joven, ahora entiendo que cuando viene el Espíritu Santo a mi vida cambia mi naturaleza y dice, pues dice una alabanza, soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, hoy he nacido otra vez. Y ese joven ya lo entendía. Actualmente ese joven está en la alabanza de la congregación, en la iglesia donde se congrega. Y yo me gozo cuando lo veo, ministrando la alabanza en la iglesia. Pero ahora lo veo con el deseo de hacerlo, con el deseo de agradar. Porque entendió que era lo verdadero, que era lo que tenía que buscar. Otra vez platicando con él me decía, es que antes me escondía de todo y todo lo ocultaba, pero aprendí a través de la palabra que aquello que se oculta seguramente no es bueno. Ahora vivo con libertad. Pudiera parecer que vivir en la palabra es esclavizarte a serie de mandamientos, principios e imposiciones de Dios. Pero cuando nosotros analizamos y el Espíritu Santo nos auxilia para entender y comprender todo esto, nos damos cuenta que la misma obediencia a la palabra es la que nos da la verdadera libertad. Por eso dice que el primer punto, dice en el versículo 8, todo lo que es verdadero. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Y viene una lista, ¿va? Dice, en esto pensad, esto desead en tu vida. Es importante, amigo, hermano, que me escuchas. De la misma manera que este joven estaba entendiendo lo que había pasado y lo que estaba pasando en su vida y tenía una dimensión verdadera del amor de Dios, de lo que Dios le pedía, y él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Por el amor a Dios. Porque él entendió que Dios le había dado un privilegio de ser utilizado para diversas cosas y él estaba dispuesto a obedecer. Por eso dice, en esto pensad. ¿En qué? El primer punto, todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero. ¿Cuesta trabajo vivir en la verdad? Claro que cuesta trabajo. Estamos tan acostumbrados a decir mentiras que cuesta mucho trabajo decir la verdad. Casi en automático. El papá que le dice al hijo que no mienta, ¿verdad? No mientas porque eso no le agrada a Dios. Y de repente tocan la puerta, ¿verdad? El papá se da cuenta que es un acreedor y le manda al hijo, dile que no estoy, dile que no estoy. Y el niño se desconcierta, ¿verdad? Me acabas de enseñar que no debo de mentir y ahora me estás haciendo mentir. Qué conflicto en la mente a veces de los hijos, ¿verdad? O de las personas que lidereas, ¿verdad? Tú les dices algo y tú no lo estás haciendo. Debemos de predicar con el ejemplo, con nuestro testimonio. Recordemos que somos cartas abiertas a los hombres, embajadores de Cristo, y qué responsabilidad tan grande tenemos porque representamos a Cristo. Entonces, ¿cuál es el primer punto?
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensad. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Aunque no comprendas sus propósitos quizás, Él es tu Dios, es tu Señor y te quiere ayudar. Aunque no comprendas sus propósitos quizás, Él es tu Dios, es tu Señor y te quiere ayudar, dándote su paz. No hay nada que se compare con la paz del Señor. Podemos estar atravesando por el desierto que jamás hemos vivido, pero su paz, que sobrepasa los límites de nuestro entendimiento, llena nuestro corazón. Y así, aunque no entendamos el porqué de las diversas situaciones, su paz nos conforta y hace que nos deleitemos en su presencia. Y la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Aunque no comprendas sus propósitos quizás, Él es tu Dios, es tu Señor y te quiere ayudar. Aunque no comprendas sus propósitos quizás, Él es tu Dios, es tu Señor y te quiere ayudar, dándote su paz y te quiere ayudar, dándote su paz. Estamos nuevamente de regreso y en el corte me quedé pensando que
que existe la posibilidad siempre de editar el programa, de hacer alguna corrección en, algunos detalles que pudiera haber equivocaciones y hemos optado por tratar de no hacerlo, tratar de que el programa sea prácticamente en vivo y qué importante es, ¿verdad? Porque entonces hay una libertad en lo que estamos haciendo, tratando y confiando plenamente que Dios sea el que nos guíe. Entonces decíamos precisamente que en el primer punto que queremos tratar, decíamos que el título del tema que estamos tratando es cosas que debemos desear. Y sí, y decíamos también que dice la palabra, en esto pensad, ¿verdad? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Analizamos lo que es verdadero. Ahora dice el segundo punto, todo lo honesto. Honesto tiene que ver con honrado. Y dice la palabra que en eso pensemos. Mira, vamos a ver en Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces dice, todo lo honesto, todo lo honrado. Y la palabra es muy tremenda, ¿eh? Porque dice en el versículo 13 del capítulo 13 de Romanos, andemos como de día. ¿Cómo? Honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amigo hermano que me escuchas, es muy importante que nosotros entendamos que nosotros debemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y algo que debe prevalecer en nuestra vida es la honestidad, la honradez. Y la honestidad y la honradez no solamente tienen que ver con el dinero, sino una serie de situaciones en nuestra vida. Ser honesto, no tratar de, no engañar a la gente, siempre hablar con la verdad. De alguna manera se vincula a la anterior, ¿verdad? Debemos ser honestos, debemos ser honrados. La honestidad es un valor que hay que poner mucha atención cuando somos padres en los hijos, cuando somos maestros en los alumnos, cuando lideramos a alguien, tratar de que seamos honestos. Es una característica esencial que debemos de tener como hijos de Dios. La gente está tan acostumbrada a la maldad, cuando tú te dan compras algo, te dan un cambio de más, te tienen que devolver el cambio de uno de 50 y te devuelven el cambio de uno de 200. Y aquí la pregunta sería, ¿qué haces, verdad? Y la respuesta es que como hijo de Dios vas y dices, ¿sabe qué? Me dio de más. Me tiene que haber cobrado y dado vuelto con un billete de 50 y usted me está dando vuelto de uno de 200. Mire, aquí está. ¿Sabes qué pasa con la gente? La gente que no conoce a Dios, está tan acostumbrada a la maldad, está tan acostumbrada a que hay que aprovecharse, a veces de la ignorancia, a veces de la distracción, a veces hasta de la incapacidad o edad de una persona. Pero cuando tú demuestras lo contrario, la gente se sorprende. Eso es honestidad. Y hay una historia bien tremenda, ¿verdad? Porque hay gente que puede ser honesta y no tener otros valores, ¿verdad? Estaba recordando una historia, es un poco larga, pero ese hombre que estaba pues con su amante propiamente en un hotel y resulta que llegó el repartidor, bueno, le pidió, hizo algo, le llevaron ese producto, le dieron un vuelto de más y no era un vuelto, sino que creo que esa caja tenía algo que no era de él, se lo habían dejado equivocadamente, él lo devolvió. Y resulta que, bueno, le hablaron del lugar donde mandaron este producto y le dijeron pues que querían reconocer su honestidad. Y él decía que no era necesario, ¿no? Le digo, ¿cómo no va a ser necesario? Es un ejemplo para la demás gente que hubiera abusado de esta situación, del error del repartidor, y usted honestamente devolvió, habló por teléfono para que fueran a recoger algo que no era suyo.
Y queremos saber, pues, su nombre, queremos saber y decir, pues, que usted hizo este acto, ¿verdad? De honestidad. Y entonces ya cuando la persona que le habla dice, mire, le voy a rogar que mejor lo deje así, porque yo con la persona que estoy no es mi esposa, es mi amante. Entonces tenía ese valor de honestidad, pero era adúltero, ¿no? Entonces en el Señor no hay medias tintas, ¿verdad? En el Señor tienes que tener todo. Qué tremendo, ¿ah? Lo ilustramos para decir la honestidad, ¿verdad? Pero te das cuenta que este hombre pues era honesto, pero tenía otro problema, ¿verdad? Era adúltero. Por eso la palabra es hermosa porque nos enseña que nosotros, hermanos, somos seres tan imperfectos. Realmente somos seres indignos, el que nos hace dignos es el Señor y por eso debe haber una comunión constante con el Señor para que nosotros busquemos ser mejores cada día. Hay un concepto que ha estado manejando atinadamente porque me gusta el concepto, dicen una santidad progresiva. ¿A qué se refiere una santidad progresiva? Que constantemente estás avanzando en una relación con Dios, buscando ser más agradable a Dios, tratando de quitarte bueno, vamos a rato a ver un poquito más adelante el corazón puro, ¿va? Pero quitarte todas esas serie de cosas que no son agradables a Dios. Es una santidad progresiva, ir depurando, ir tratando de ser mejor hijo de Dios cada día. Entonces dice todo lo que es honrado, honesto. Y dice en Romanos, vamos a leer nuevamente Romanos 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne. ¿Qué nos enseña esta porción de la palabra? Que no debemos agradar a nuestra carne. Nuestra carne hay una constante lucha de nuestra alma. La carne, nuestro cuerpo le pide algo y nuestro espíritu está indicando otra cosa, ¿verdad? Y hay una lucha del alma. Pero cuando tú tienes una verdadera comunión con Dios, tú vas a buscar agradarle a Dios, no a los hombres. De agradarle a Dios, no a tu carne ni a tu cuerpo. Y entonces encuentras de verdaderamente gozo en tu corazón, encuentras un deseo, pues yo diría hermoso, ¿no? De poder agradar a Dios, de agradar a quien más amas o a quien más deberías de amar, porque el Señor es nuestro creador, el Señor es nuestro cuidador, nuestro proveedor, es nuestro todo, amigo hermano que me escuchas. Y si no lo has dimensionado de esa manera, pídele al Espíritu Santo que te auxilie para que puedas entender que lo que debemos de desear es estar en comunión verdadera con Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Precisamente a través de ser verdadero, deseamos el primer punto. El segundo punto, a través de nuestra honradez, a través de nuestra honestidad. Y no en los conceptos del mundo. Vivir agradando verdaderamente a Dios. El tercer punto es, conforme a lo que establece Filipenses, que es lo que estamos leyendo en el capítulo 4, versículo 8, todo lo que es justo, todo lo justo. Mira, vamos a ver Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 29. Y si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si no somos justos, hermano, quiere decir que verdaderamente no ha habido una conversión verdadera, que el Señor todavía tiene que tratar mucho con nosotros, que verdaderamente no estamos viviendo conforme al Espíritu. Dice la palabra que para los que están en Cristo ya no hay condenación, pero para los que viven en el Espíritu, no en la carne. Entonces, si nosotros no estamos siendo justos, no hemos entendido lo que Dios quiere para nosotros.
Yo el otro día analizaba respecto a la justicia y la bondad de Dios. Y yo lo que creo es que muchas veces se tiene un falso entendimiento de la justicia y la bondad de Dios. Preguntas a alguien y dice, pues Dios es bueno. Dios no nos puede hacer nada malo, ¿va? Pero te digo una cosa, el Señor es justo. Y si hay bondad en el Señor, claro que hay bondad. Pero la bondad bajo el concepto de Dios. Y te voy a hacer un versículo que puede aclarar la situación. Dice la palabra de Dios que no os engañéis. De Dios nadie se burla. Lo que tú siembras, eso cosechas. Pareciera muy sencillo el versículo, pero guarda una gran enseñanza. No te engañes, no te engañes. Si crees que Dios, en el concepto que tienes de bondad, el Señor nunca va a tomar en cuenta tus ofensas, nunca va a pasar nada, no va a haber consecuencias, pecas, no pasa nada, murmuras, fornicas, adulteras, haces lascivia, todo lo que leímos anteriormente en Romanos. ¿Y crees que no hay consecuencias? Sí hay consecuencias. Porque dice la palabra que no os engañéis, porque todo lo que tú siembras, eso cosechas. Entonces la justicia de Dios va más allá, es un tema muy delicado. Es tan delicado que puedes tratarlo en 3, 4 predicaciones y te aseguro que todavía habría para otras, ¿verdad? La justicia de Dios la vamos a entender hasta que tengamos una verdadera comunión con Dios. David lo había entendido. El rey David sabía que había pecado, sabía que había adulterado, sabía que había incluso asesinado indirectamente. Todo lo que hizo el rey David sabía que iba a haber consecuencias y las hubo. Oraba y clamaba al Señor que por la vida de su hijo, ¿verdad? Cuando se levanta le dicen, tu hijo ha muerto, él se lavó la cara y siguió adelante, porque él entendía que eran las consecuencias que había que pagar. Entonces cuando se habla de justicia, es un poco más complicado de lo que pareciera, ¿verdad? El Señor quiere que seamos justos. Dice la palabra que tu sí sea sí y que tu no sea no. A veces decimos algo y no lo sostenemos. Y a veces nos arrepentimos. Y lo podemos ver en los ejemplos de la disciplina de nuestros hijos, ¿vale? Les decimos, no vas a hacer esto como una medida de disciplina. Y al ratito dices, bueno, que sea la última vez, toma el juego, tómalo esto, o lo que te había yo quitado. Entonces, qué tremendo, porque entonces no está siendo justo. Es una bondad mal entendida. Porque si te merecía un castigo, una disciplina, había que hacerlo, ¿ah? Siempre pongo el ejemplo de Dios cuando le dice a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida, ¿ah? ¿Por qué? Por desobediencia, ¿ah? Cuando le dice, háblale a la piedra, él le golpea a la roca, ¿ah? Cuando anteriormente sí le habían dicho golpéala, pero no puso atención. Entró en un acto de rebeldía. Y entonces vienen las consecuencias. Dice, tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Qué pasó después en su caminar? Seguramente él lo siguió haciendo de la mejor manera, ¿va? Yo creo que en su interior pensaba que el Señor se iba a arrepentir y al último le iba a decir, ¿sabes qué? Pues sí te lo dije, pero fue allá y como ahorita tú mejoraste tu forma de vivir, pues ahora ya puedes pasar. No, el Señor ya había dado algo, ya había dicho algo y lo cumplió. Tenemos que aprender a tener palabra, tenemos que aprender a ser justos. La justicia, según un autor que se llama Ulpiano, es dar a quien lo que se merece. Y muchas veces pudiéramos entrar en confrontación porque nos damos cuenta que no, ¿verdad? Hay gente que es muy trabajadora y no tiene dinero, hay otra que no trabaja y tiene, ¿verdad? Entonces pudiera haber un conflicto en tu mente. Pero ¿sabes qué, amigo hermano que me escuchas? Dios tiene un plan.
A lo mejor ese dinero que le dio o que permitió que tuviera esa persona lo va a llevar a la perdición. No sé, hay una serie de situaciones que Dios permite, que Dios tiene planes que pudieran parecer inexplicables. Dice, hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene explicación. Y muchos casos que plantean ahí, ¿verdad? ¿Cómo pasan cosas que dice, pues que no, el Señor no tuvo que haber permitido eso? El Señor no pudo, no tenía por qué haber permitido que mi papá partiera, que mi mamá partiera, pero te das cuenta que a lo mejor era ahora están en un mejor lugar y que ya habían cumplido su propósito y que ahora el Señor ya los había llamado a su presencia. Pero tú sientes que a veces son injusticias. Entonces, por eso es que es importante tener una verdadera comunión con Dios. Dice más adelante lo que es puro. Mira, vamos a ver en Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces dice el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién verá a Dios? Los que son verdaderos hijos de Dios. Y si eres un verdadero hijo de Dios, entonces tienes limpio tu corazón, o estás en un proceso de limpieza, o estás constantemente batallando, pidiendo el auxilio del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te ayude a limpiar tu corazón de maldad, de cosas desagradables a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra? Que limpiemos nuestro corazón. Seamos puros. Seamos puros. No trata de no engañar a nadie, trata de no murmurar de nadie. Trata de tener limpio tu corazón. No le quites espacio a Dios. Dios quiere ocupar todo tu corazón. Pero a veces no se lo permitimos porque albergamos malos pensamientos, situaciones difíciles. Es importante que nosotros conservemos nuestra pureza. Es complicado, claro que es complicado, sobre todo para los jóvenes. Tienen una lucha, una serie de luchas. Yo realmente admiro a los jóvenes. Un joven, te platicaba del joven en el bloque anterior, que ese niño lo llevaban a fuerza, ¿verdad? A la iglesia. Y ya le había agarrado aberración. El Señor tuvo a bien que hubiera una persona que le compartiera correctamente y entonces él empezó a entender, a reconocer. Y entonces hubo un cambio verdadero en su vida. Ahora sí era una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la alabanza. Hoy he nacido otra vez. Pero hay gente que no. Aparentemente ves que hay un cambio, pero no lo hay. Por eso debemos de buscar la pureza de nuestro corazón. Mira, voy a ponerme un poquito. El siguiente punto, que es el quinto, dice lo que es amable. Mira, cuando hablamos de amabilidad, es importante que nosotros ubiquemos algo tremendo. Ubiquemos el amor. Y mira, vamos a ver 1 Corintios 13. Son una porción de la palabra hermosa, porque dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todas las ciencias, tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, mira qué tremendo versículo. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los hombres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Necesitamos ver cuáles son las intenciones o por qué haces cierta cosa. Aparentemente es para Dios. Pero sí es importante que nos examinemos, ¿verdad? ¿Por qué lo estamos haciendo? Si verdaderamente es por amor a Dios,
o por otras situaciones. Entonces decíamos, el punto es, cuando habla de buscar, de pensar en lo amable, la amabilidad siempre va implícita con el amor. Y dice la palabra que cuando no lo hace las cosas con amor, no le son agradables. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Es importante que nosotros siempre, hermano, amemos. Decía un pensador, ¿verdad? Dice, ama hasta convertirte en lo amado. También la palabra de Dios dice, mientras dependa de ti, estate en paz con todos los hombres. Y casi siempre depende de nosotros. Pero sin embargo no lo queremos hacer. Mira, vamos a ver el punto 6. Dice lo que es agradable. Eso vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Tenemos que ser agradables, hermano. La gracia nos la da el Señor, pero nosotros tenemos que tener disposición plena. Y que lo que hablemos siempre sea para edificar, cuida siempre lo que hablas. Hay una frase que me llamó la atención, la semana pasada estaba leyendo y decía, soy rey, dice, soy rey de mis palabras, pero esclavo de mis, no es cierto, dice, soy rey de mi silencio, sí, así es, soy rey de mi silencio, pero esclavo de mis palabras. Cuando habla de mis palabras, de mis mentiras, ¿verdad? A veces mentimos cuando hablamos, a veces lastimamos el corazón de alguien, a veces no cuidamos lo que decimos. Y recordemos que las palabras son como lanzas que envías y ya no regresan. Y a veces dan en el blanco y lastiman el corazón de alguien. Es importante que tengamos siempre prudencia para hablar. No se trata nomás de hablar. Si no tienes nada importante que decir, mejor no digas nada. Cuidemos no lastimar, cuidemos agradar con lo que hablamos. ¿Y sabes cómo vas a agradar? Cuando hables palabras de edificación. Y el último punto dice lo que es de buen nombre. Regresamos nuevamente a Filipenses, en donde empezamos, que es el versículo 4. Dice, y si algo digno de, no, dice, todo, en la parte final del octavo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Todo lo bueno, hermano, hagámoslo. Pensemos en lo bueno. Decía un cantautor, si la gente se diera cuenta o supiera qué buen negocio es ser bueno y agradable, lo haría. Dice, aún cuando fuera por negocio. Y es que mira, realmente es hermoso esto, porque cuando tú vives agradando, cuando tú vives sirviendo, cuando tú vives siempre representando a Dios a través de tu vida, tú te das cuenta que la vida es diferente. Había un discipulado donde un hermano siempre llegaba y decía, es que me peleé con tal y me peleé con tal. Y dice, oye hermano, pues también nosotros andamos en el metro, ¿verdad? Y nunca nos peleamos, o por lo menos no de la manera que usted lo hace, hermano. Yo creo que hay un problema en usted, ¿no? Entonces cuidemos, hermano, busquemos todo lo de buen nombre, cuidemos todo, hermano. Entonces, perdón que ya, pero como tengo que cerrar por el tiempo, dice la parte final, vamos a leer los versículos que son los importantes para lo que platicamos. Todos los versículos son importantes, aclaro, hermano, en la palabra, pero para el tema que estamos tratando son los versículos centrales.
capítulo 4 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oísteis, visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Dice el apóstol Pablo, si imítame a mí como yo imito a Cristo. Bueno, estas son las cosas que debemos desear. Ser verdaderos, ser honrados, honestos, ser justos, ser puros, ser amables, ser agradables y de buen nombre. Bueno, solamente queda despedirnos dándole gracias a Dios por tu vida. Y si Dios lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.